Hoy iniciaremos el estudio de las funciones. Estudiar las funciones es estudiar algo tan neurálgico como decir que las funciones constituyen la columna vertebral de todas las matemáticas. La función es una correspondencia entre dos conjuntos. Al primero de ellos le llamaremos conjunto de partida, al segundo le llamaremos conjunto de llegada. Hay dos condicionantes para que una correspondencia entre dos conjuntos sea una función. La primera, todos los elementos del conjunto de partida deben tener imagen. Y la segunda condicionante, que cada elemento tenga una y solo una imagen. Estaremos en estas clases y en las sucesivas tratando todo lo que se corresponde con funciones y viendo cuán importante es en el estudio de las matemáticas. En esta oportunidad, a través de unos ejemplos y contraejemplos, vamos a definir lo que es una función. Vamos a dar ejemplos que afirmen el concepto y las dos importantes propiedades que avalan el que una correspondencia sea función. Y ejemplos donde se contradiga la definición y por consiguiente ya dejan de ser función. Tengo dos conjuntos A y B. La función va de A a B. La correspondencia va de A a B. A conjunto de partida, B conjunto de llegada. Para todos los elementos de A existe un único elemento en B. Para cada elemento, una única imagen. La función va de A a B. Tengamos presente conjunto de partida, el primero de los conjuntos, conjunto de llegada. Entonces, para que la correspondencia sea función, todos los elementos del conjunto A deben tener imagen. Esta es nuestra primera propiedad. Y nuestra segunda propiedad, tan importante como la primera, que cada elemento del conjunto A tenga una única imagen. Sea este primer ejemplo. Pueden ustedes observar, la correspondencia va de M a O. M, el conjunto de partida, O, el conjunto de llegada. Y puede verse que de A salen dos flechas, lo que me indica que A tiene dos imágenes. Ya eso hace que se contradiga la primera de las propiedades que nos definen una función, que todos los elementos deben tener una única imagen. Claro, B tiene una imagen, pero ya hay la existencia de un elemento que contradice. Entonces, la correspondencia que va de M a O no es imagen, no es función, ya que hay un elemento del conjunto de partida que tiene dos imágenes. Veamos un segundo ejemplo. De P a Q. La correspondencia F va de P a Q. P como conjunto de partida, Q como conjunto de llegada. Y observamos que P tiene una cantidad de elementos de donde salen elementos de A, de B y de C. A tiene su imagen, a la que se denomina M. B tiene su imagen, a la que se denomina N. Pero hay elementos como D y E, no tienen imagen. Ya esta es una segunda propiedad que contradice las dos que inicialmente se han dado. Nos dice, todos los elementos del conjunto de partida deben tener imagen. Aquí hemos visto que hay dos elementos que no tienen imagen, por consiguiente la correspondencia de P a Q no es función. ¿Por qué? Porque hay elementos del conjunto de partida que no tienen imagen. Hemos visto estos ejemplos que son muy visuales, muy gráficos, pero esto sucede también en lo cotidiano, cuando tenemos funciones de reales a reales. Aquí tengo una función que es f de x igual 1 sobre x. Yo dije, la función f de x igual 1 sobre x, pero todos los elementos reales pueden tener imagen. Y de manera muy particular tomamos al 0. Pero tenemos que tener presente que la división entre 0 no está definida, por lo que 0 no tiene imagen. Entonces, ¿qué está pasando acá? No, esto ya no es una función.
f de x 1 sobre x no es una función porque hay un solo elemento que no tiene imagen. Ahora, uno puede buscar, redefiniendo el conjunto de partida, que esto sea una función. ¿En qué consiste redefinir? Bueno, en decir, mi conjunto de partida ahora no puede ser los reales. Mi conjunto de partida, en este caso, sería los reales menos el elemento 0. ¿Y por qué menos el elemento 0? Porque el elemento 0 es el elemento que distorsiona el concepto. El elemento 0 no tiene imagen. Y ese segundo conjunto que hemos elegido se le denomina dominio. ¿Y qué vendría a constituir el dominio? Todos aquellos elementos del conjunto de partida que tienen imagen. Entonces, diferenciemos. Conjunto de partida, todos los conjuntos donde sale la función. Todos los conjuntos que son tomados para ser transformados por esa herramienta que se llama función, para que caigan en el conjunto de llegada y ahí los elementos se denominarían imagen. Pero hay un elemento que no cumple, que no puede ser introducido porque no va a tener imagen. ¿Y quién viene a ser el dominio? El dominio lo constituye aquel conjunto que realmente tiene imagen, ¿no? Entonces, conjunto de partida y dominio son expresiones que pueden ser iguales. No en todos los casos, pero pueden ser iguales. En todo caso, el dominio está incluido o forma parte del conjunto de partida. Tengamos presente la función 1 sobre x es función cuando el dominio son los reales menos el elemento 0. Otro ejemplo que viene a reafirmar lo que inicialmente estamos viendo es la función f de x igual raíz de x. F de x igual raíz cuadrada de x. También es una función real. Pero ¿qué valores puede tomar x? X solamente puede tomar valores reales positivos. Si el conjunto de partidas son los reales, el dominio será los reales positivos con 0, que son aquellos elementos que tienen imagen. ¿Qué hemos visto en la clase de hoy? La definición de funciones. Se dijo en qué consistía el conjunto de partida, en qué consistía el conjunto de llegada, a qué se le llamaba imagen. Todo eso tenemos que tenerlo presente para futuras aplicaciones de ese concepto.